Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, quien nos permite nuevamente unirnos a través de este medio para celebrar este culto. Y hermanos, antes de comenzar, compartimos este sentido de la celebración. En este domingo, la lectura del Evangelio, encontramos que nos llama a entrar en el gozo del Señor. Y esta es la proclamación en este domingo. Esta es la invitación a todo el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros somos invitados no por nuestra capacidad de ganar dinero, sino simplemente porque somos amados por Dios. Y debido a que somos amados por Dios, también tenemos la capacidad cada vez mayor de amar y crecer en el servicio. Eso es lo que se multiplica en nosotros a medida que continuamos nuestro peregrinar para convertirnos en discípulos de Jesucristo y transformar el mundo. Así es que alégrate, pues este es el llamado y nos abre a las posibilidades de transformación y crecimiento en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar nuestro culto en esta hora y seremos dirigidos por nuestra hermana Yesenia Hernández. Vamos a iniciar en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Les invito a iniciar nuestro culto virtual. Tengamos un tiempo de oración, hermanos, personal, mientras escuchamos un preludio. Amén, hermanos. De igual forma, les invito a que ahora nos unamos a la lectura del llamado al encuentro que se encuentra en nuestros boletines. Lo haremos de manera alternada. Yo daré lectura a lo que se encuentra sin remarcar y ustedes a lo que está remarcado. Ven, entra en el gozo del Señor. Deleítate en la bondad de Dios. Alaba a Dios, quien da a cada persona dones especiales para ser nutridos y compartidos. Señor, te damos gracias por todos los dones que nos das. Ven, adoremos a Dios, quien nos confía tantos talentos. Señor, haznos dignos de tu amor y confianza. Amén. Amén. Les invito ahora, hermanos, a buscar el himno número 34, Cuenta sus bendiciones. Seremos dirigidos por nuestro hermano Antonio. Cuenta los favores que el Señor te dio y admirado quedarás en su sostén.
dice el himno, hermanos, nuestro Dios nunca nos olvida. Ahora los invito a que estemos atentos y nos unamos con el pastor en la oración de invocación, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Les invito a inclinar su rostro y ahí en sus hogares tengamos esta oración. Oh Señor, reconocemos con gratitud los dones que nos has dado a cada uno de nosotros para el servicio en tu mundo. Los dones de enseñar, sanar, inspirar, desafiar y crear se encuentran entre las cosas que tú has puesto en nuestra vida. Señor, dirige nuestras vidas para que podamos manifestar estos dones mientras nos acercamos a nuestros familiares, vecinos y a toda nuestra nación. Y así podamos dar testimonio de tu amor y tu misericordia sanadora. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora les invito a buscar en sus boletines el llamamiento a la adoración, el cual haremos también de manera alternada. Comenzaré yo. El tiempo para dar cuentas a nuestro Señor está cercano. ¿Qué has hecho con los talentos que Dios te ha dado? Talentos multiplicados a la casa del Señor. Alabado sea Dios por los dones que Él nos ha dado y por la oportunidad de servir en su reino. Alabado sea Dios por todas las formas en que nuestra vida ha sido bendecida. Dios generoso, acepta nuestra vida en este día y así te demos adoración siempre. Amado Dios, acepta nuestra alabanza y gratitud. Amén. Amén. Hermanos, tengamos un tiempo de alabanza congregacional. Les invito a que busquen en sus himnarios el himno número 220, que mi vida entera esté. Hermanos, ahora les invito a que busquemos en su himnario el himno número 224, Yo tengo que guardar.
Ahora, hermanos, es tiempo de unirnos y tener un momento de oración dirigidos por nuestra hermana Elia Montiel Gama. Oremos, hermanos. Un saludo, mis queridos hermanos, y una invitación muy cariñosa para que nos unamos en esta hora en una oración a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, nos unimos en esta hora para alabar y bendecir tu nombre y para agradecer todas las bendiciones que hemos recibido en abundancia. Gracias, Señor, porque en medio de las pruebas tú siempre estás con nosotros. Hoy te agradezco la oportunidad que me das para orar por las necesidades de mis hermanos. Hay familias que han perdido a un ser querido y se encuentran tristes, afligidos. Tenemos a la familia Ceballos, la familia Báez, la familia Mendoza Yaques, la familia Mendoza Yaques, la familia Muñoz Tepox, la familia Amaro. Para cada uno de ellos te suplicamos les envíes el consuelo y la paz que sus corazones necesitan para ahuyentar este dolor. Algunos hermanos nuestros están padeciendo por alguna enfermedad. Seguimos orando por Yolanda Cuatepozo, por Angélica Molina, por Santiago Tobar, por Virginia Ordóñez, por José de Jesús Aguilar, por Ernesta Cortázar, por José Ramón García, Señor, suplicándote con todo nuestro corazón para que tú estés con ellos en esta prueba, Señor, que les des la seguridad de tu presencia y que de acuerdo a tu voluntad les levantes de esta enfermedad, Señor, más fortalecidos y más confiados en tu presencia que nunca nos abandona. Te pedimos también, Señor, fortaleza para nuestros hermanos en cuyos hogares se han presentado situaciones difíciles que les han afectado su salud emocional, que les han provocado ansiedad, angustia, preocupación. Bendice, Dios eterno, a nuestras hermanas Marcela Matamoros, Olivia Montiel, Graciela García, Araceli Totomoch. Permite, Padre, que su confianza en ti las mantenga firmes y fuertes, llenas de fortaleza, llenas de entusiasmo y confiados en que tú estás un momento a su lado. Te rogamos bendición para la familia Jara Aguilar y la familia Molina Carrillo. Estas familias están presentando algunos problemas, Señor, que solamente tú conoces, y lo que te rogamos, Padre, es que ellos puedan sobrellevar estos problemas con tu dirección y llenos de fervor, llenos de fe, solicitando siempre tu presencia en su vida. Bendíceles, Padre Celestial. Te estamos rogando también bendición para los hermanos Roberto Ramírez y Carlos Munguía, que necesitan, Señor, de la dirección tuya para tomar decisiones adecuadas. Seguimos pidiéndote, Señor, por Daniela Muñoz, donde quiera que se encuentre. Permite, Padre, que ella pueda estar sana, que pueda estar tranquila, que pueda estar confiada en ti y que pueda regresar sana y salva a su hogar. Da fortaleza y da confianza también a su familia para que ellos puedan esperar con fe el regreso de Daniela a su hogar. Sabemos, Padre, que nuestro país enfrenta muchos problemas de corrupción, de delincuencia, de muchas cosas. Perdona, Padre, nuestro pecado porque es muy grande. Y en tu misericordia, Señor,
sana a este pueblo que está dañado. Da a nuestras autoridades la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas y sobre todo, Padre, que acudan a ti buscando tu dirección, buscando tu apoyo en todas las necesidades. Te suplicamos también sabiduría y dirección para nuestras autoridades eclesiásticas. Bendice, Señor, al obispo, a los superintendentes, a todos los pastores, para que también ellos puedan tomar una decisión correcta en relación a nuestras iglesias. Recordando tu promesa, te pedimos, Señor, por los hermanos que han perdido su trabajo, para que de acuerdo a tu voluntad les presentes nuevas oportunidades y que no falte en sus hogares el sustento diario. Te damos gracias porque en medio de esta pandemia estamos sosteniendo a nuestra iglesia. Señor, tú la sigues sosteniendo a nuestra iglesia y tú sigues con nosotros en todo momento. Permítenos, Padre, seguir unidos en tu nombre y síguenos dando esa fortaleza, esa salud y esa prudencia para actuar de acuerdo a lo que tú nos mandes. Señor, en tanto que podemos unirnos de esta manera, síguenos dando esta oportunidad, Señor, y hasta que tú nos indiques para que podamos regresar a nuestros amados templos, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, que todos podamos seguir gozando de presencia en nuestra vida y podamos seguir adelante en el camino que tú nos has trazado. Y te rogamos, Padre, que tú sanes a nuestro pueblo, a nuestra tierra, que se encuentre el remedio que está necesitándose para sanar esta terrible pandemia que ha provocado tantos problemas en nuestro mundo. Señor, cuando tú lo decidas, Padre Santo, vamos a resolver o se va a resolver esta situación tan difícil para nosotros. Pero para ti nada es imposible y lo que tú indiques, Señor, eso se hará en esta situación. Señor, nuestra gratitud, nuestro amor, nuestra alabanza siga siendo siempre para ti. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la vida de nuestra hermana Elia y porque nos ha compartido estos momentos de oración. En esta misma actitud, hermanos, les invito a que hagamos juntos la lectura del llamado a poner atención a su palabra. La haremos también de manera alternada, se encuentra en sus boletines. Comenzaré yo. La voz de Dios te está hablando, Dios te está llamando hoy para que vengas y te regocijes. Venid a Él y abre tus manos. No podemos, nuestras manos están endurecidas e impuras. Abre tus manos, el amor sanador y purificador de Jesús las protegerá y aliviará. Venid a Él, queridos amigos, abre tus manos. No podemos, nuestras manos están heridas y están sangrando. Abre tus manos y Él tocará tus heridas y detendrá el sangrado. Venid a Él, sus discípulos y testigos. Abre tus manos. No podemos, no tenemos nada que ofrecerle, nuestras manos están vacías. Abre tus manos y Él te dará su paz. Ahora puedes ser sanado. El Señor es misericordioso y nos ayuda. Abre tus manos y podrás ir al mundo para ofrecer bendición y esperanza. Alabado sea Dios, quien a pesar de nuestras excusas nos llama para trabajar en su reino. Ahora, hermanos, busquemos en nuestros himnarios el himno número 4, Dios te llama para trabajar en su reino, y entonémoslo con gozo, hermanos.
hermanos, les invito a buscar en sus Biblias la cita que se encuentra en Mateo 25 para que demos lectura de los versículos 14 al 30. Mateo capítulo 25. Leeremos todos juntos del 14 al 30. Y la palabra de nuestro Dios dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de sus dientes. Amén. Ahora, hermanos, preparemos nuestros corazones. Es tiempo de escuchar el sermón, Desentierra tu talento. Hermanos, pues como ya han escuchado, el título de este sermón es Desentierra tu talento. Y ya hemos hecho la lectura de Mateo capítulo 25, de los versículos 14 al 30, hemos ya escuchado esta porción. Y hermanos, Dios en su gran amor a todos, a cada uno de nosotros, todos los seres humanos, Dios nos ha hecho con talentos, con diferentes habilidades. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta de todos esos dones que tenemos, de todas esas bendiciones que Dios nos ha dado, y de esta manera lo mantenemos, nuestro talento lo mantenemos enterrado. Y quisiera contarles esta historia de un hombre que era rico y que no lo sabía. Dice que había una vez un campesino que tenía una inmensa extensión de terreno, y este campesino tuvo problemas para subsistir y se desilusionó porque su terreno no producía lo que él esperaba. Y entonces él pensó en vender su terreno e irse a la ciudad. Y un pariente que él tenía y que trabajaba en lo relacionado a lo petrolero, le sugirió que esperara, porque él creía que en su terreno había petróleo, porque era algo similar que había visto en otros terrenos que él conocía.
Así es que llevó a los técnicos, quienes empezaron a indagar, y para sorpresa de este campesino, pocos días después hallaron una mina de petróleo que lo hizo entonces muy, muy rico. Este campesino, este hombre, era una persona rica y tenía este terreno y no sabía que todo lo que tenía. Y es lo mismo que nos llega a pasar en muchas ocasiones. Somos propietarios de una enorme mina. Dios nos ha provisto de grandes dones, de talentos para ser de bendición a otros, y no nos hemos dado cuenta, no hemos reconocido esta gran bendición, y por lo tanto muchas veces está ahí enterrado. Y hermanos, será posible que nosotros sigamos dejando enterrado esas grandes riquezas, esos grandes talentos que Dios nos ha dado. Hay muchas personas, hermanos, a nuestro alrededor que están necesitadas, y qué tanto bien haríamos nosotros al compartir todos esos talentos que Dios nos ha dado y podamos ayudar a esos hombres, esas mujeres que muchas veces están pasando por tristeza, por desesperanza, sobre todo en estos tiempos en los cuales estamos enfrentando problemas de salud, problemas económicos. Y hermanos, ¿cuáles son todos los talentos que Dios nos ha dado? Todos los dones, toda esa suma de todos los recursos que Dios nos ha dado son esos talentos. Tus dones o talentos no solo son esas habilidades que obtuviste de manera genética y aptitudes naturales, sino también son aquellas cualidades, aquellos recursos que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Y hermanos, Dios quiere que usemos esos dones, esos talentos para seguir extendiendo el reino de Dios, y no mantengamos enterrados esos talentos. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora ayúdanos para darnos cuenta de que tenemos, Señor, esta gran bendición, y que podamos desenterrar ese talento y podamos, Señor, servir en tu obra, compartir, Señor, esta bendición que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Bien, hermanos, primeramente quisiera que reflexionemos en que tenemos que ser buenos mayordomos de los dones que Dios nos ha dado. Sin duda, hermanos, vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía cuando estemos ante la presencia de nuestro Dios. Inclusive en todo momento, hermanos, Dios está delante de nosotros y debemos de dar cuenta de nuestra mayordomía. El relato nos menciona que un hombre, antes de salir de viaje, confió sus bienes a 3 de sus siervos, diríamos a 3 de sus empleados. Y tengamos muy presente esto, ¿sí? Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos, y entonces empieza a prepararlos porque ya estaba próximo su sacrificio en la cruz. Y en el Evangelio de Mateo se nos narra que en el siguiente capítulo 26, en los primeros versículos, nos habla del complot para matar a Jesús, los versículos del 1 al 5 de este capítulo 26. Y también se habla del ungimiento de Jesús en Betania, que era la preparación para la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahí en los versículos del 6 al 13, capítulo 26. Así que Jesús les estaba advirtiendo a sus discípulos de que se iba a ir de ellos, y que por lo tanto ellos deberían estar preparados para mantenerse firmes. Asimismo, recordamos que el Evangelio de Mateo fue escrito en la última parte del primer siglo, cuando la iglesia estaba batallando con la tardanza del regreso de Jesús, la llamada parusía, ¿sí? Y bueno, esta parábola le recuerda a la iglesia a la cual va dirigida este Evangelio de Mateo, y también a nosotros, que se nos ha confiado un gran tesoro. Ese gran tesoro es el Evangelio, y que somos responsables
de ser buenos mayordomos de este don que Dios nos ha dado del Evangelio, y que debemos estar siempre actuando de manera correcta para que cuando Él regrese rindamos buenas cuentas. Un mayordomo era una persona que tenía la responsabilidad de cuidar todas las cosas que le pertenecían a otros. Se le confiaban a esta persona, a este mayordomo, no eran suyas, pero tenía que cuidar de ello y hacer lo que siguiera multiplicándose. Eso es lo que eran aquellos siervos que nos relata aquí el Evangelio. Y también nosotros somos esos mayordomos. Dios nos ha dado dones y talentos, los cuales le pertenecen a Él, y cada uno de nosotros debemos dar cuenta. La rendición de cuentas significa que usted y yo debemos explicar nuestras acciones, nuestros comportamientos delante de nuestro Dios. Y hermanos, todos los seres humanos tenemos que dar cuenta de alguna o de otra manera. Por ejemplo, los niños dan cuenta de su comportamiento ¿a quién, hermanos? A sus padres, ¿verdad? Un empleado da cuenta de sus labores, de sus tareas. ¿A quién? Pues a su patrón, ¿sí? Y hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, todos y cada uno de nosotros debemos dar cuenta ante nuestro Dios de todos los talentos que Él nos ha dado. Y bueno, hermanos, hemos estado hablando de talentos, pero ¿qué es un talento? Hoy día escuchamos esta palabra y pues se nos hace ya muy común, y pues llegamos a pensar, es lo que nos referimos cuando hablamos de talentos, nos referimos a habilidades especiales, por ejemplo, el talento de la música o el talento en algún deporte. Sin embargo, durante el tiempo de Jesús, un talento era un peso de medida, ¿sí? Y después se convirtió también en una medida monetaria, ¿sí? El talento era usado en la antigüedad, en aquel contexto de la Biblia, para pesar oro, plata, acero y algunas otras mercancías. El talento pesaba cerca de 3,000 ciclos, entre unos 26, 41 kilos, y decían en algunos casos que un talento era todo lo que un hombre, una persona podía cargar. Perdón. Con el tiempo, un talento llegó a significar una cantidad de dinero, aproximadamente 6,000 denarios. En la parábola de los labradores de la viña, que encontramos ahí también en Mateo, el capítulo 20, versículo 2, nos habla de que un denario era el salario de un día para un trabajador. Por lo tanto, 6,000 denarios, hermanos, que era lo que equivalía a un talento, representaba aproximadamente entre 15 y 20 años de salario de una persona. Imagínense, si empezamos, hermanos, a hacer cuentas de lo que recibieron cada uno de los siervos, de estos hombres que se mencionan en este relato, nos vamos a dar cuenta de que fue un don bastante abundante. Y bueno, hermanos, lo importante no es analizar, pues que calculemos el precio del talento, sino lo que es más importante es que nos demos cuenta de que era una gran cantidad lo que habían recibido estos siervos de los cuales nos habla este relato de Mateo. Incluso el siervo que solo recibió un talento recibió un gran tesoro, un tesoro bastante importante. Y así también nosotros, hermanos, hemos recibido grandes dones de parte de nuestro Dios, ¿sí? Dones como la inteligencia, la fuerza, la vista, las manos, hermanos, el aire, la palabra, el don de la palabra de Dios y tantas otras cosas. Y en esta hora nos ponemos a enumerar, no nos alcanzaría el tiempo. Pero sobre todo hemos recibido el don de nuestro Señor Jesucristo. Así es que los talentos representan la riqueza que somos, de la que en muchas ocasiones solo apenas conocemos una mínima parte de ese don que Dios nos ha dado. Imagínense, hermanos, si descubriéramos
y lleváramos a cabo el 100% de nuestras capacidades mentales. Dicen algunos estudiosos que solo llevamos o desarrollamos una mínima parte de nuestro cerebro, que no rebasa de un 10% de su capacidad. Imagínense, hermanos, entonces, ¿sí? Así es que esta parábola viene a decirnos, tenemos una gran riqueza, hermanos, y hay que creer en esto. Tenemos una gran riqueza, o mejor dicho, cada uno de nosotros somos un gran tesoro. Así es que, hermanos, que no nos dé miedo esto, y que no enterremos este tesoro en la mediocridad, en una vida mediocre, sino que nos atrevamos a vivir todo eso que somos, que Dios nos ha dado en su gran bondad y misericordia. En segundo lugar, no tener miedo a arriesgar, hermanos. Esto es muy importante en nuestra vida. Responder siempre confiados en Dios. Ante lo que Él nos ha dado, estemos confiados siempre en que Él nos va a dirigir. De acuerdo al relato, a cada uno de los siervos se les da diferentes talentos. Le deja 5 talentos a uno, a otro le da 2, al tercero pues le da 1 talento. Y todos reciben esta, ya dijimos, lo que equivalía a 1 talento, que sin duda era algo muy, muy abundante. Y dice el texto ahí en este pasaje que hemos leído, a cada cual según su capacidad. Y de todos ellos, el Señor, el amo de ellos, espera una respuesta donde muestren confianza en ellos mismos. Y si lo aplicamos a Dios, pues aquí hablaríamos también de una confianza en Dios. Así es que los 2 primeros dice que se ponen a trabajar enseguida, rápidamente, y esto es característico, ¿verdad? En este pasaje. Dice que se ponen a negociar con esos talentos, se les ve trabajar confiados, con decisión, identificados con el proyecto de su Señor, y no tienen temor a correr riesgos. Cuando llega el Señor, estos siervos que recibieron 5 y 2 talentos, entregan orgullosos su fruto, ¿sí? Que habían duplicado esto que habían recibido. Sin embargo, la reacción del tercer siervo pues es un poco extraña, ¿sí? Lo único que se le ocurre pues es esconder ese talento, lo entierra. El talento recibido de esta manera, al enterrarlo, lo conserva seguro. Y cuando dice ahí esta parábola que vuelve su Señor, se justifica con estas palabras y dice: Señor, sabía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste, por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento bajo la tierra. Y le entrega entonces lo que había recibido, este talento. Este siervo explica que sabía que el Señor era un hombre duro, un hombre exigente, y que segaba donde no sembró. Y eso pues es algo pues sorprendente, porque su Señor había mostrado generosidad. Él les había confiado una fortuna, le había confiado específicamente a este hombre una fortuna, y además le permite toda la libertad para usar ese don conforme Él lo considere. No le indica cómo lo debe de hacer ni cuándo lo debe de hacer, sino que confía plenamente en su siervo. Y esto, hermanos, pues vuelvo a decir, esto es una gran muestra de confianza. El Señor le dio a cada uno de estos 3 siervos un gran tesoro, y también con ello les dio una maravillosa oportunidad, ¿sí? Los primeros 2 siervos que aquí encontramos, dice que tomaron ese dinero y esa cantidad y se pusieron a trabajar y lo duplicaron. Hicieron lo mejor con esa oportunidad que recibieron. Aunque esto involucraba un riesgo, sin embargo, ellos asumieron ese riesgo y aprovecharon esta oportunidad. No podrían
haber actuado tan atrevidamente si no hubieran confiado en su Señor. Si hubieran pensado, si hubieran creído que el Señor, su Señor, los iba a castigar porque cometieran algún error, no se habrían sentido lo suficientemente en confianza y libres para hacer lo que ellos hicieron. Si ellos pudieron hacer todo esto de invertir, de multiplicar, de trabajar este talento, fue porque tenían confianza en que su Señor les daba esta oportunidad. Y bueno, no solamente tenían confianza en Dios, sino también esa confianza así en sí mismos. Y bueno, a veces, hermanos, llegamos a actuar nosotros guiados por el miedo. El siervo que recibe un talento actuó en base a ello, se guió por su temor. Y en realidad, la raíz de su comportamiento es que tiene una imagen distorsionada de su Señor. Para él es un hombre injusto, un hombre exigente, duro, que no admite errores, y lo mejor es estar defendiéndose de él. Hermanos, tengamos cuidado también con Dios cuando tenemos una mala imagen de nuestro Dios. Este siervo no sentía afecto por su Señor, ¿sí? No sentía amor por su Señor, no se sentía en confianza con su Señor. Estaba preocupado solamente por su propia seguridad, ¿sí? Y por lo cual no se arriesga para enriquecer a su Señor. Si él amara a su Señor, haría todo con tal de que su Señor tuviera más ese enriquecimiento. Y hermanos, el permitir que el miedo dicte nuestras acciones es algo muy delicado. Es como de esta manera podemos nosotros enterrar nuestros dones, enterrar nuestros talentos, pensando que eso nos va a librar de la responsabilidad, como lo hizo este hombre. Y bueno, esto era también una costumbre en aquel entonces, donde los rabinos decían que lo mejor era enterrar el dinero y de esa manera ya no se tenía responsabilidad. Así es que, hermanos, muchas veces el miedo llega a paralizarnos. El miedo hace que no nos atrevamos a correr algún riesgo. El miedo nos bloquea, no nos permite ser libres para responder con creatividad a las responsabilidades que el Señor nos ha confiado. Y a veces pensamos que lo más seguro es conservar el talento, mantenerlo, ¿sí? Y con eso basta. A veces nos conformamos con eso, ya tenemos esto y ahí nos quedamos. ¿Cuántas veces hemos dejado que el miedo, hermanos, nos paralice? Muchas veces nos pasa, ¿verdad? Preferimos no arriesgar cuando se nos llama a que anunciemos el Evangelio. A veces, hermanos, nos pasa que no arriesgamos para iniciar un ministerio en la obra del Señor. A veces no queremos arriesgarnos al ir y visitar a alguien, aconsejar, dar consuelo. Y el problema, hermanos, del siervo inútil no fue que él derrochara este talento, esta fortuna que había recibido de su amo, sino el problema es que prefirió esconder este talento y de esta manera se estaba privando de crecer y de ser útil a los demás. La tentación, hermanos, muchas veces, vuelvo a repetir, es que cada uno de nosotros prefiramos mantener y enterrar ahí ese talento que Dios nos ha entregado, pretendiendo querer asegurar lo que ya tenemos. Y esa actitud no es la que nos favorece y la que Dios espera también en nuestra vida. Esto hace que nosotros
estemos pues limitando toda posibilidad de llevar esperanza a otros que se encuentran en medio de la necesidad. Este temor no solo ha perdido, nos ha limitado la posibilidad de hacer que ese don fructifique en beneficio de los demás, sino que realmente de esta manera, cuando lo encerramos, cuando lo enterramos, lo estamos perdiendo. Pues de esta manera no se deja poner en marcha iniciativas, nuevas iniciativas, porque nos da miedo arriesgar, poner en riesgo y perder, ¿sí? Y esta es una actitud que demuestra que nos hace falta fe, que no tenemos confianza en Dios ni en nosotros mismos. Y me gustaría, hermanos, que en este texto hubiera pasado que ese que recibió 5 talentos los hubiera perdido al haberlos trabajado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen ustedes que le hubiera dicho su amo? ¿Qué creen que Dios diría si alguien que invierte, que no le da miedo arriesgarse, hubiera perdido esos talentos? Y hermanos, estoy muy seguro que la respuesta del Señor no hubiera sido de condena, pues este hombre había actuado en confianza con su amo. Y esta parábola, hermanos, nos muestra no a valorar los resultados. No se habla de los grandes resultados, sino de la actitud de búsqueda y de confianza de los siervos que tienen hacia su amo y hacia ellos mismos. Y lo vemos, hermanos, porque finalmente el que recibió 5 talentos y el que recibió 2 talentos, que lo negociaron y cada uno ganó diferentes cantidades, pero al final reciben exactamente las mismas palabras, ¿sí? Así es que no se trata, hermanos, de qué tanto producir, sino qué actitud se tiene, ¿sí? Si es de confianza, si es de ese trabajo esforzado, Dios no nos condenará si llegamos en algún momento a perder eso que Él nos ha dado, porque lo hemos puesto en servicio. En tercer lugar, hermanos, somos nosotros el talento a descubrir. Cada uno de nosotros somos un tesoro de un valor incalculable. La primera necesidad que tenemos como seres creados a la imagen de Dios es la de descubrir esa realidad, que somos un gran tesoro. Y esto, hermanos, a veces no es fácil porque pues hemos escuchado muchas veces que nosotros somos pecadores desde antes de nacer, que por el pecado pues no tenemos gran valor, que pues siempre estamos enfangados en el mal y que no podemos salir adelante. Sin embargo, en la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo podemos descubrir que tenemos un gran talento, el cual debemos desarrollar. Y hermanos, no se trata de agregar un valor añadido a nosotros, sino que se trata de descubrir que tenemos grandes talentos que debemos de descubrir y también de hacer que fructifiquen para el extendimiento del reino de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de esa gran riqueza que ya tenemos. A veces no nos hemos dado cuenta de esa riqueza que tenemos. ¿Cómo podemos descubrir, hermanos, nuestro talento? Quisiera compartir algunos puntos que nos ayudan para descubrir nuestro talento. En primer lugar, para descubrir nuestros dones, nuestros talentos, es necesariamente en medio de las relaciones interpersonales. Rara vez vamos a descubrir nuestros dones y talentos de una forma aislada.
Se descubren estos dones y talentos a través de esta relación que tenemos, ya sea en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestros familiares, en la escuela, con los amigos, en la iglesia, con los hermanos. Es cuando, hermanos, otros nos ayudan a descubrir cuáles son esos dones y esos talentos que tenemos. Cuando alguien nos dice, tú eres bueno para esto, y hermanos, ahí es cuando debemos de escuchar y de poner atención y creer que verdaderamente Dios nos ha dado de esos dones. Por eso, cuando escuches, cuando alguien te diga que puedes hacer tales cosas, haz caso, porque muchas veces es la manera en que Dios está diciendo, tú tienes este don. En segundo lugar, para ir dándonos cuenta y desarrollar nuestro talento, es importante aceptar esos dones que Dios nos ha dado. Y es, hermanos, muy importante que aceptemos esos dones que Dios nos ha dado, que no los neguemos, porque a veces los llegamos a rechazar. Los llegamos a rechazar porque nos da miedo. O a veces, hermanos, también los llegamos a rechazar porque preferimos otros dones, ¿sí? Como hay dones que son más vistos, pues decimos, no, yo quiero ese don, tengo este don, pero no, quiero ese que tiene el otro, ¿sí? Y a veces, hermanos, nos pasa como, pues, actuar de manera envidiosa, ¿sí? Y sentimos que somos inferiores a otros, nos comparamos con otros. No, hermanos, esos dones que Dios nos ha dado son únicos para nosotros y debemos de aceptarlo. Una de las cosas principales de la vida es aceptar los dones que Dios nos ha dado y que son de una manera única, especial y específicamente para nosotros. Dice ahí el pasaje que hemos leído que el amo repartió conforme a sus capacidades. Dios da conforme Él considera lo más conveniente. No creamos, hermanos, que porque no tenemos tales dones no somos importantes. No, sino estos dones que Dios nos ha dado son especiales y específicos para nosotros. Y entonces hay que aceptar esos dones, aceptar eso que Dios nos ha dado y hacer esto que Dios nos está pues indicando. No estarnos quejando por aquello que no tenemos, sino por aquello que Dios nos ha dado, estar constantemente sirviendo a Dios. En tercer lugar, tenemos que disfrutar también esos dones que Dios nos ha dado. Apreciar ese gran regalo, ese talento que Dios nos ha dado, alegrarnos, ¿sí?, por ese don, no paralizarnos como sucedió con este hombre del relato bíblico, paralizarnos en el temor, ¿sí? No empecemos, hermanos, a abrumarnos porque Dios nos ha dado tal o cual don, sino disfrutar, ¿sí? Hay a veces, hermanos, que Dios nos da ciertos dones y nosotros empezamos a tronarnos los dedos y a angustiarnos porque ¿qué vamos a hacer? No, hermanos, Dios nos capacitará, Dios nos ayudará y ese don va a desarrollarse y va a servir para la obra de nuestro Dios. En cuarto lugar, tenemos que desarrollar también esos dones. Como todos los dones, hay que ponerlos a trabajar. Como cuando pues queremos desarrollar nuestra fortaleza física, pues hay que ponerse a hacer ejercicio, ¿sí?, para que podamos tener esa fortaleza física. Nada en este mundo se vuelve más fuerte sin un trabajo arduo, sin una inversión de tiempo y de energía. No solamente confiar en ese talento natural y evitar el trabajo de seguir desarrollándolo. Ese don, si no lo desarrollamos, si no seguimos dedicándole tiempo, no nos llevará a ninguna parte, ¿sí? Muchas veces, hermanos, conocemos a personas que tienen ciertos dones, ciertos recursos y decimos, si esta persona se dedicara más, se esforzara más en ese don que tiene, lo llevaría muy lejos. Sabemos de personas que tienen ciertos dones,
pero pues no se esfuerzan, no lo siguen cultivando y no avanzan. Así es que, hermanos, es importante que nosotros dediquemos tiempo y sigamos haciendo que ese don se siga desarrollando, ese talento se siga desarrollando. Y en quinto lugar, que involucra todos los pasos anteriores, sobre todo, hermanos, en esta parte es entregar todos nuestros dones a Dios. Significa dar todos nuestros talentos al servicio a nuestro Dios. Si no lo hacemos, entonces utilizamos esos dones para nuestro propio beneficio, para gloriarnos nosotros mismos y no para el servicio a Dios. Nosotros de una u otra manera estamos o sirviéndonos de esos dones o sirviendo a otros con estos dones. Así es que, hermanos, la misión que tenemos, la tarea que tenemos es la de compartir esos dones a los demás. Para finalizar, hermanos, como conclusión y también una aplicación, la parábola que hemos leído, que hemos reflexionado, nos tiene que llevar a un examen serio de todos los aspectos de nuestra vida. Ningún ámbito de nuestra vida puede escapar a esto que nos dice esta palabra de nuestro Dios, para no caer en la pasividad. Hay que dedicar tiempo, descubrir estos dones que Dios nos ha dado, que Dios nos ha provisto, y sobre todo no hay que tener miedo al riesgo de invertir estos dones. Y, hermanos, no se trata de negociar con los talentos para el provecho propio. Se trata de ponerlos al servicio de los demás, al servicio del necesitado, al servicio de nuestra comunidad. Solo así van a ser provechosos. Solo de esta manera nos servirán también a nosotros. Nuestro Padre Celestial espera que compartamos eso que se nos ha dado para que lo compartamos con todos, no para que nos lo quedemos. Si yo tengo talentos, Dios me ha dado esos talentos, hermanos, no deben ser para mí mismo, sino para ayudar a otros. Y esto aplica en diferentes aspectos de nuestra vida, no solo en el aspecto monetario, sino también en las cualidades, en lo cultural, en la inteligencia, en la capacidad de aconsejar, en la capacidad de consolar. Así es que, hermanos, sigamos desarrollando esos dones que Dios nos ha dado, esos talentos que Dios nos ha dado. Y, hermanos, ¿cómo ofrecemos a Dios nuestros talentos? Sin duda, hermanos, Dios que necesita de nosotros, pero sus hijos sí necesitan de estos dones, de esos talentos. Como decía hace un momento, el don que Dios nos ha dado no es para nosotros. Solo lo hemos recibido para que todos disfrutemos juntos. Y, hermanos, es hora de desenterrar nuestro talento y de esta manera compartir esta gran bendición que Dios nos ha dado. Que el Señor nos ayude así a hacerlo. Hermanos, vamos ahora a hacer esta oración de confesión. Nos unimos en esta oración. Oh Dios, nos has mostrado tu misericordia y tu justicia. Nos has dado tantos talentos y dones para que lucemos en tu mundo. Nos has dado estos dones porque has confiado en que los usaremos adecuadamente y estarás guiándonos en todo nuestro trabajo. Pero, Señor, perdónanos porque te decepcionamos cuando hemos denigrado el valor de los talentos o nos hemos vuelto tan temerosos del fracaso que no creemos que seamos capaces de ayudar en este mundo. Señor, perdónanos, ayúdanos a confiar en los dones que nos has dado y a confiar en tu guía para usarlos.
Perdónanos cuando somos temerosos, tercos, apáticos, indiferentes a las necesidades que nos rodean. Danos corazones que te sirvan todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar este himno cuando venga el Señor. Ustedes lo pueden ver ahí en sus pantallas. Les invito a escuchar estas palabras de seguridad. Regocíjate y celebra. Dios ha puesto la confianza y el amor en lo profundo de tu corazón. Has sido llamado y Dios ha confiado en ti para llevar su ministerio en el mundo. Aleluya. Amén. Ahora, hermanos, es tiempo de seguir alabando a nuestro Dios. Ahora, mediante nuestras ofrendas y diezmos, les pido que en sus hogares se preparen, hermanos. Hagamos la lectura todos de lo que está impreso en nuestros boletines y mientras cantamos el interludio depositemos nuestras ofrendas. Todos, y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a cantar. Hagamos la consagración de nuestras ofrendas, hermanos, también está en nuestros boletines, todos juntos. No hay límites en los talentos que Dios nos ha dado. Ahora volvemos ante nuestro Señor en acción de gracias, trayendo nuestro esfuerzo y entrega. Pedimos la bendición sobre los que han invertido sus talentos y te pedimos humildemente nos ayudes a ser buenos siervos y fieles. Con corazón alegre entregamos esta ofrenda para el extendimiento de tu obra. Amén. Ahora, hermanos, les invito a buscar en sus himnarios el himno número 248
y cantemos con gozo, da lo mejor al Maestro. Vamos, hermanos, a hacer este envío y bendición apostólica de manera alternada. Como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ustedes leen las letras que están más remarcadas. Salgamos a ser buenos siervos fieles de Dios. Que nunca ocultemos los talentos que Dios nos ha dado, sino que lo compartamos con todos los que nos rodean. Salgamos a ser los seguidores fieles de Jesús. No vamos a detener nuestra compasión, sino que la compartiremos a todo el que tiene necesidad. Salgamos a ser la esperanza en el mundo mediante el poder del Espíritu, llevando la paz a otros, a todos los que nos rodean. Vamos a ser canales de la gracia y la alegría. Vamos a manifestar las maravillas de Dios a quienes lo necesitan en sus vidas. Y ahora, Señor, que tu bendición, la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe y nos guarde hoy y siempre. Por Cristo Jesús lo rogamos todo humildemente. Amén. Estemos en nuestros lugares, ahí tengamos una oración personal mientras escuchamos el postludio para terminar.